Hola a todos, mi nombre es Briseida Esther Gutiérrez Coreas y hoy voy a hablarles sobre el tema de la ética y responsabilidad profesional del abogado en entornos digitales. Hoy hablar de la ética profesional del abogado ya no es solo una teoría, hoy es una necesidad real, una realidad que vivimos todos los días, tanto en las oficinas tradicionales como en los nuevos espacios digitales, donde ahora también se ejerce la profesión. La práctica jurídica ha cambiado muchísimo en poco tiempo, dado que antes un abogado trabajaba casi exclusivamente rodeado de papeles físicos, sellos, firmas manuscritas y montañas de expedientes guardados en archivadores. Pero ahora la realidad es otra. Hoy el derecho también vive en Internet. Enviamos mensajes por WhatsApp, respondemos correos electrónicos, manejamos documentos en la nube, utilizamos firmas electrónicas, base de datos automatizadas, incluso audiencias virtuales y cada vez más herramientas de inteligencia artificial, ya sea para investigar o redactar documentos. Entonces, antes de continuar, vale la pena recordar qué entendemos por ética profesional. La ética profesional es el conjunto de valores y principios que guían la conducta del abogado frente a su cliente, tribunales y la sociedad. Según el repositorio de la Universidad de El Salvador, un documento titulado La ética de los profesionales del derecho, la ética profesional regula precisamente esa conducta. Es decir, no se trata de cumplir leyes o reglamentos, se trata de actuar con responsabilidad, dignidad, honestidad, competencia profesional y respeto al derecho de defensa. La ética también significa actuar con coherencia incluso cuando nadie está viendo, porque la base de la confianza en la profesión jurídica no nace de un título, sino en la conducta. Y aquí es donde el contexto digital nos pone nuevos retos, porque aunque los principios son los mismos, aplicarlo requiere nuevas precauciones. Antes, proteger la confidencialidad era tan simple como cerrar con llave un archivo. Hoy protegerla significa resguardar contraseñas, evitar redes públicas, verificar destinatarios antes de enviar un documento, usar herramientas seguras y entender que un mensaje mal enviado no solo es un error, también puede poner en riesgo un proceso completo. La diligencia también ha cambiado. Ya no basta con revisar expedientes físicos o entregar un escrito a tiempo. Hoy ser diligente también implica verificar la autenticidad de documentos digitales, contrastar información encontrada en línea, mantener habilidades tecnológicas actualizadas y no depender ciegamente de lo que produce la inteligencia artificial. Incluso el principio de independencia enfrenta nuevos desafíos. En el entorno lleno de contenido patrocinado, publicidad legal digital y presión por ser visible, el abogado debe preguntarse constantemente si está actuando con convicción profesional o por presión del algoritmo. Entonces, si la ética no cambia, ¿qué es lo que realmente cambia? Cambia el contexto, cambian las herramientas, cambian los riesgos, cambian lo que debemos proteger, dado que ser abogado hoy no es solo saber derecho, es ejercerlo con conciencia ética en entornos digital que exige más cuidado, más criterios y más responsabilidad. Y aquí es importante aclarar algo. Aunque en nuestro país aún no cuenta con un código de ética digital formal, esto no significa que el ejercicio digital esté fuera de regulación. La ética digital no aparece de manera explícita en la ley, pero sí está fundamentada en el marco legal existente que aplica tanto al entorno físico como en el digital. Uno de los pilares principales es la Constitución. Por ejemplo, el artículo 2 protege la intimidad. Esto quiere decir que la información del cliente debe mantenerse confidencial sin importar el formato, ya sea un expediente de papel guardado en una beta o un archivo PDF enviado por correo electrónico. Esa información no puede divulgarse, reenviarse, compartirse en chat ni usarse para fines distintos al proceso legal. Además, los artículos 11 y 12 garantizan el derecho de defensa y el debido proceso. Esto implica que el abogado no solo debe proteger la información, sino también manejarla con diligencia. Significa asegurar de que documentos, pruebas, mensajes y comunicaciones digitales estén resguardadas adecuadamente y que ningún descuido técnico como pérdida de archivos, filtraciones, malas gestiones de plataformas o uso irresponsable de herramientas digitales afecten el derecho del cliente a una defensa justa.
El artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial no regula directamente la ética profesional, sino el proceso formal para autorizar a una persona como abogado. Sin embargo, este artículo es relevante porque evidencia que el ejercicio del derecho está sujeto a control institucional y requisitos formales. Esta regulación implica que la profesión exige responsabilidad y estándares mínimos de competencia, los cuales hoy deben extenderse también a la práctica digital, incluyendo audiencias virtuales, redes sociales, mensajerías electrónicas y plataformas tecnológicas. En complemento, el artículo 115 de la misma ley faculta a la Corte Suprema de Justicia para investigar y sancionar la conducta de los abogados, lo que permite interpretar que las acciones realizadas en espacios digitales también están sujetas a responsabilidad disciplinaria. De esta forma, aunque la normativa original no menciona plataformas tecnológicas, los principios se aplican al ejercicio moderno mediante interpretación normativa y extensión ética. La regulación del ejercicio profesional del abogado en el contexto digital no depende únicamente de normas éticas tradicionales, sino también de disposiciones legales modernas relacionadas con el manejo de la información, como lo es la Ley para la Protección de Datos Personales. Esta ley introduce obligaciones específicas respecto al tratamiento de datos que alcanzan directamente a los profesionales del derecho en su calidad de custodios de la información sensible. Esta ley establece en su artículo 1 que su finalidad es garantizar protección y el tratamiento lícito de datos personales y define en el artículo 4 la necesidad de aplicar medidas de seguridad para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Asimismo, el artículo 34 impone al responsable del tratamiento, figura bajo la cual se incluye implícitamente al abogado cuando recibe y administra datos de sus clientes, el deber de limitar el uso de información a los fines autorizados, así como guardar confidencialidad durante y después del vínculo profesional. Finalmente, el artículo 36 exige la implementación de mecanismos técnicos, organizativos y procedimentales que garanticen la seguridad de los datos personales. Aunque la ley no menciona de manera expresa a los abogados, la aplicación de sus principios es inevitable, ya que estos profesionales manejan información privada, estratégica e insensible como parte de su labor. Esto implica que prácticas comunes en la esfera digital, como compartir evidencia por WhatsApp, almacenar expedientes en dispositivos personales, enviar audios o capturas sin consentimientos o utilizar inteligencia artificial sin control, solo son válidas si cumple con los requisitos de seguridad, autorización y confidencialidad establecidos por ley. En consecuencia, la protección de datos se convierte en un componente esencial de la ética profesional en el entorno digital, reforzando el deber histórico del abogado de resguardar el secreto profesional y trasladándolo a nuevas plataformas y tecnologías de comunicación. Según la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, un abogado podría incurrir en responsabilidad penal si por negligencia o dolo maneja mal información digital de un cliente, en los casos de si accede de forma indebida a sistemas o permite que otros lo hagan. Eso está regulado en el artículo 4. El artículo 5 dice que si manipula o permite la manipulación de datos informáticos para beneficio propio o a terceros. El artículo 8 y 9 nos dice que si no protege contraseñas o comparte credenciales, facilitando el acceso no autorizado. Si revela sin permiso datos sensibles o contraseñas, eso está regulado en el artículo 23. De este modo, la normativa penal actual no solo sanciona el uso malicioso de tecnología, sino también la negligencia que puede poner en riesgo la confidencialidad, la integridad y la privacidad de la información de los clientes, lo cual refuerza la dimensión ética del deber profesional en el entorno digital. Aunque no se han documentado públicamente condenas específicas de abogados por delitos informáticos relacionados con las divulgaciones de datos de clientes, la ley la ley especial contra los delitos informáticos y conexos sí tipifica estas conductas. Por ejemplo, la divulgación no autorizada de datos, el uso indebido de contraseñas y establece penas graves, lo que implica un riesgo real de responsabilidad penal para profesionales del derecho que manejan información digital sin las debidas precauciones.
La modernización tecnológica del sistema jurídico ha provocado que las obligaciones éticas tradicionales del abogado se trasladen al entorno digital. Un ejemplo claro de esto es la ley de firma electrónica, que existe desde el 2016, pero durante varios años su uso no fue ampliamente aplicado en el ejercicio profesional. Su implementación era voluntaria y se limitaba a trámites administrativos o privados. Sin embargo, con la digitalización progresiva del Estado y particularmente con la incorporación del protocolo digital notarial, la firma electrónica certificada se vuelve obligatorio para el ejercicio notarial a partir de las últimas disposiciones vigentes. Esto marca un cambio profundo en la práctica jurídica moderna. Hoy en día, todo lo que se refiere a contratos, poderes y todo lo que va en el protocolo ya puede firmarse digitalmente con plena validez jurídica. Y ahora esta realidad se extiende también al quehacer notarial. Esto transforma de manera que el abogado ejerce la profesión. Ya no basta con conocer el procedimiento jurídico, sino también asegurar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. La firma electrónica certificada es personal e intransferible, lo que implica nuevas responsabilidades éticas. El abogado o notario no puede permitir que terceros usen la identidad digital, compartir claves de acceso, almacenar certificados en dispositivos sin protección o actuar sin medidas mínimas de seguridad. Un descuido tecnológico puede permitir la falsificación, adulteración o uso indebido de actos jurídicos, comprometer la autenticidad documental e incluso generar responsabilidad disciplinaria, civil o penal. Este proceso evidencia un punto clave. La digitalización no sustituye la ética profesional, la amplía y la hace más exigente. La confidencialidad, la prudencia, la diligencia, la autenticidad y la responsabilidad son valores históricos de la abogacía. Ahora también deben aplicarse a correos electrónicos, plataformas digitales, expedientes electrónicos, bases de datos, sistemas en línea y firmas electrónicas. Por ello, el abogado en la era digital no solo debe conocer la ley, sino garantizarla, que su actuar tecnológico mantenga la integridad y dignidad de la profesión. La ética profesional ahora implica resguardar identidades digitales, proteger datos sensibles, preservar la veracidad documental y garantizar que las herramientas electrónicas no se conviertan en medios de abuso, negligencias o vulneraciones de derechos. Cuando un abogado desempeña funciones públicas, su conducta no solo se rige por los principios éticos propios de la profesión jurídica, sino también por la ley ética gubernamental. Esta ley establece obligaciones específicas relacionadas con el manejo correcto de la información, la integridad en el ejercicio del cargo y la prohibición de utilizar recursos o datos del Estado para fines personales. El artículo 1 de la Ley de Ética Gubernamental señala que su objetivo es promover el desempeño ético en la función pública y prevenir abusos. Por su parte, el artículo 2 amplía su alcance a todos los servidores públicos, ya sea que ejerzan de forma permanente, temporal o remunerados. Esto significa que si un abogado trabaja en una institución pública, ya sea en la fiscalía, juzgado, municipalidad o en cualquier entidad estatal, debe cumplir con esta normativa. Uno de los principios más relevantes en el entorno digital es la obligación de guardar confidencialidad, que se desprende de los deberes establecidos en esta ley. Esto implica que el abogado no puede divulgar, transferir, capturar o almacenar información obtenida en su función pública sin autorización. Asimismo, se prohíbe utilizar información institucional para obtener beneficios personales, políticos, económicos o para favorecer a terceros, lo cual es especialmente importante en tiempos donde la mayoría de documentos, expedientes, evidencias y comunicaciones son digitales. En el contexto de digitalización estatal, con sistemas en línea, expedientes electrónicos, firmas certificadas y plataformas institucionales, la responsabilidad del abogado se vuelve doble, ética y tecnológica. La gestión segura de contraseñas, el uso responsable de dispositivos, la implementación de medidas de protección de datos y la no divulgación de información en medios inadecuados se convierte en obligación éticos legales. En la actualidad, el ejercicio profesional del abogado
Sigue guiándose por principios éticos fundamentales como la confidencialidad, la independencia profesional, la transparencia, la competencia técnica y responsabilidad. Sin embargo, con la transformación digital, estos principios ya no se aplican solo al trabajo presencial o físico, sino también a plataformas tecnológicas, documentos electrónicos y entornos virtuales. Por ejemplo, la confidencialidad ya no se limita a guardar silencio sobre lo dicho en una reunión privada con un cliente, ahora implica proteger archivos digitales, correos, chat, expedientes electrónicos, contraseñas, grabaciones y cualquier otro medio digital utilizado para el ejercicio profesional. El abogado debe asegurarse de que la información sensitiva no sea accesible, interceptada o compartida sin consentimiento. La independencia profesional también adquiere un nuevo matiz. En la era digital, el abogado no puede depender ciegamente de herramientas tecnológicas como lo es la inteligencia artificial o plantillas automatizadas, al punto de sustituir el criterio jurídico profesional. La tecnología puede apoyar pero no reemplazar el pensamiento legal ni la responsabilidad ética del abogado. La transparencia exige informar al cliente cuando se utilizan medios digitales, almacenamientos en la nube, plataformas judiciales virtuales o herramientas automatizadas de redacción. El cliente tiene derecho a saber cómo será manejada su información y con qué nivel de seguridad. De igual forma, la competencia técnica implica que el abogado debe capacitarse en el uso correcto y seguro de estas herramientas. Hoy en día, desconocer cómo funcionan las audiencias virtuales, cómo proteger los documentos digitales o cómo utilizar correctamente las firmas no solo representa una desventaja profesional, sino también una posible falta ética. También la responsabilidad significa actuar con diligencia y cuidado para que la tecnología utilizada no afecte los derechos del cliente. En este contexto, es éticamente necesario revisar cuidadosamente cualquier escrito digital antes de presentarlo, especialmente cuando se ha utilizado inteligencia artificial u otros programas para apoyar la redacción. Esto incluye revisar demandas, contratos, contestaciones, recursos, escritos judiciales o cualquier documento generado electrónicamente. No basta con generarlo, el abogado debe verificar su exactitud, validez jurídica, coherencia normativa y fidelidad de los hechos. Para tener una mejor ilustración, es éticamente correcto solicitar autorización escrita antes de reenviar o compartir evidencia digital, proteger la contraseña de expedientes electrónicos, usar firmas electrónicas certificadas, realizar audiencias virtuales en espacios privados, revisar y validar escritos generados con herramientas tecnológicas antes de presentarlos. En cambio, es éticamente incorrecto compartir capturas de mensajes privados del cliente, publicar en redes sociales detalles de un proceso judicial en curso, grabar audiencias virtuales sin autorización, depender de la inteligencia artificial sin revisión y guardar expedientes en dispositivos sin seguridad o accesibles a terceros. Dado que la ética del abogado en los entornos digitales no elimina los deberes tradicionales de la profesión, los amplía y los vuelve más exigentes, porque ahora la custodia de la información y el correcto uso de la tecnología forman parte esencial de la integridad profesional. Un referente jurisprudencial clave es la sentencia 226-2016 de la Sala de lo Constitucional, en la cual se señaló que el régimen disciplinario aplicable a abogados y notarios presenta una regulación deficiente respecto a las conductas que pueden ser sancionadas y los criterios para imponer medidas como suspensión o inhabilitación profesional. La Sala sostuvo que esta falta de tipificación clara de faltas éticas y sanciones vulnera el principio de legalidad, ya que permite decisiones discrecionales y genera incertidumbre jurídica. Aunque la sentencia no aborda específicamente escenarios tecnológicos o digitales, su razonamiento tiene implicaciones directas en el contexto actual. La ausencia de normas explícitas sobre conductas en entornos digitales, como divulgación de expedientes electrónicos, uso indebido de redes sociales, manejo irresponsable de firmas o dependencia acrítica de inteligencia artificial, refleja un vacío normativo que aún no ha sido actualizado frente a la transformación digital del ejercicio legal.
Por ello, la sentencia funciona como un punto de partida para comprender que la ética profesional en el entorno digital no depende exclusivamente de normas ya escritas, sino también de la interpretación extensiva de deberes históricos como la confidencialidad, la lealtad, la diligencia y responsabilidad profesional. La tecnología no elimina estos deberes, los amplía a nuevos canales, soportes o riesgos. El profesional del derecho enfrenta hoy un doble desafío: cumplir con las normas y principios éticos tradicionales y al mismo tiempo adaptarse al uso de las tecnologías emergentes con responsabilidad. En el contexto, la ética no puede entenderse únicamente como un conjunto de normas escritas, sino como una conducta integral que orienta el ejercicio profesional, independientemente del medio utilizado. La digitalización no sustituye los valores éticos, lo vuelve más existentes y visibles. La ética profesional se convierte entonces en una barrera necesaria frente al riesgo creciente de filtraciones, manipulaciones tecnológicas, exposición innecesaria y vulneraciones digitales. En este nuevo escenario, el abogado continúa siendo custodiado de derechos, garante de debido proceso y protector de la información confidencial. Es decir, que la transformación tecnológica amplía hacia nuevas responsabilidades. La justicia ya no se defiende únicamente en archivos físicos y salas de audiencia, sino también en la nube, en dispositivos electrónicos y en entornos digitales. Por ello, la conducta ética del abogado debe mantenerse íntegra, consistente y responsable en ambos mundos. Gracias por su atención. Espero que este contenido haya sido claro y útil para todos.